sobre todo para nuestro medio, es sumamente importante. En la estadística mundial, médica mundial, ustedes van a encontrar que las lesiones malignas son muy propias de la raza blanca, menos propensas a sufrir las razas de color. En cambio, en nuestro medio, esta circunstancia no es tan así, ya que se ha visto, por ejemplo, que nuestras razas autóctonas, nuestros originarios campesinos bolivianos, son muy propensos a sufrir este tipo de lesiones pese a la raza mestiza a la que pertenecen. ¿Cuál es la explicación para esto? Que contradice un poco las estadísticas de la medicina internacional. Es el factor geográfico el que influye poderosamente. Y en relación a esto debo hacerles referencia a un estudio que surge en la en la Facultad de Medicina de la UMSA en La Paz, donde se ha visto, por ejemplo, cómo las zonas altiplánicas de nuestra nación, ciudades o campos, áreas geográficas que están sobre los 3.000 metros de altitud, esos habitantes son más propensos a padecer este tipo de lesiones malignas cutáneas, en razón de que la capa atmosférica es menos densa que, por ejemplo, en los valles o en los llanos orientales. Entonces, esa radiación ultravioleta solar es mucho más agresiva que pudiese serlo en ciudades o en ambientes geográficos de baja altitud. Esa es la razón fundamental por la cual en nuestro país, por ejemplo, en áreas geográficas como La Paz, que está a los 3.600 metros, Potosí a los 4.000, han de haber mayor incidencia de estas lesiones. De tal suerte, entonces, que en nuestro país no solamente la raza influye tanto, sino también el ambiente geográfico en el cual el individuo vive. Se localizan, ya les dije, fundamentalmente en áreas expuestas, como ser cara en un 90% de los casos, manos y cuello. Son algo más frecuentes en varones que en mujeres, quizás en proporciones 4:1, 5:1 inclusive. Son más frecuentes en personas de la edad adulta y de la tercera edad antes que en jóvenes y niños. Y como les dije antes, y esto tenemos que tener presente en nuestro país, más frecuente en zonas altas como el altiplano, antes que en los valles y en los llanos tropicales. Aquí tenemos que tener estos dos conceptos fundamentalmente bien comprendidos. Por eso les pido su atención. Hay dos factores que son los causantes de estas lesiones cutáneas faciales malignas. Factores externos que desencadenan la lesión, es decir, esa radiación solar, ese agente químico, esos factores externos de los que hemos hablado, producen la lesión causando metaplasia melánica. Pero también esos mismos factores, en lugar de ser desencadenantes, son malignizantes. ¿Y eso qué significa? Que han de provocar la malignización de lesiones benignas preexistentes en nuestra piel. Llámense estas cicatrices, llámense pequeñas heridas o ulceraciones que tengas en la piel. O llámense, por ejemplo, lesiones melánicas benignas, quistes epidermoideos que estén presentes en tu piel, que de inicio y conceptualmente son lesiones benignas, por efecto malignizante de estos factores cancerigénicos que hemos descrito, pueden transformarse en lesiones malignas. Entonces, comprendamos bien que en la etiología, esos factores externos cancerigénicos pueden producir la lesión sobre la piel sana,
o también pueden malignizar lesiones benignas preexistentes en tu piel. Tienen ese doble factor de agresión, tienen esa doble acción, por lo cual entonces la incidencia siempre ha de ser mayor. ¿Cuál es la histopatología de estas lesiones malignas de la piel de la cara? En el 95% de los casos se trata fundamentalmente del carcinoma vasocelular o del espinocelular. Vale decir, estas dos formaciones malignas, vasocelular y espinocelular, se llevan conjuntamente el 95% de las lesiones malignas, dejando afortunadamente un resabio menor para el llamado melanoma maligno. Aunque se ha visto que en las últimas décadas este último melanoma maligno ha aumentado su frecuencia de incidencia casi en un 50%. De tal forma entonces que hoy en día podríamos decir que más o menos entre el 85 y el 87% de los casos están circunscritos al vasocelular y al espinocelular, y dejando entre un 15 a 12% al melanoma maligno. De tal suerte que han de ser estas tres formaciones histopatológicamente malignas con las que nos vamos a topar en las lesiones que hoy estamos estudiando. Empecemos por el epitelioma vasocelular. Es una formación tumoral cutánea maligna muy frecuente, quizá la más frecuente de las tres, y se la conoce desde inicios del siglo XIX, descrita por un cirujano inglés ya en 1827, y se logra localizar en áreas expuestas, cara, manos, cuello, y fundamentalmente en pieles claras. El tipo de piel es preponderante en su formación, a excepción tal vez de nuestra raza autóctona, por lo que ya hemos explicado, por la altitud. Afecta más a hombres que mujeres y más frecuente en la edad media de la vida. Vale decir, es frecuente, es verdad, más o menos entre los 40, 50 y en la tercera edad. Por favor, ese muchacho que tiene su micrófono abierto, ciérrelo. Este epitelioma vasocelular puede ser descrito como una formación nodular brillante, a veces oscura y de crecimiento acelerado, altamente recidivante. Y aquí debemos hacer una aclaración importante. Tiene dos maneras de presentarse, bien sea como un nódulo brillante, como estamos explicando, o también como una lesión ulcerativa, como la vamos a ver a continuación. Ahora bien, esa lesión ulcerativa es altamente sangrante, nos forma costras, nos forma úlceras, invade a piel sana vecina, creciendo velozmente, y su origen histológico se encuentra en células indiferenciadas de la capa basal. De ahí su nombre de vasocelular. Aquí tenemos un ejemplo claro. Un paciente de la tercera edad, una lesión amplia del tipo vasocelular de la forma ulcerativa, llena de costras y con un área de abundante sangramiento. Afortunadamente, este paciente llegó, diremos, en una etapa intermedia en el desarrollo de la lesión, porque como vamos a ver más adelante, sus metástasis suelen ser tardías
Entonces es fácil más o menos de controlar. Sin embargo, noten ustedes la gravedad de esta lesión en este caso por su proximidad con este orificio natural que es la órbita. Noten ustedes cómo la lesión está empezando a invadir la piel vecina al canto externo de la órbita izquierda, incluso ya introduciéndose en la conjuntiva de la mucosa conjuntival de ese globo ocular. Esta es la otra forma de presentarse, la forma nodular, una forma nodular brillante, un nódulo amplio en el surco nasogeniano izquierdo, también muy próxima a la fosa nasal y a la boca, próxima a, diremos así, a orificios naturales de la cara. Ahora bien, esta forma nodular, muchachos, la que estamos viendo aquí, puede transformarse en forma ulcerativa. Sin embargo, la forma ulcerativa que de origen lo fue así, nunca va a poder ser nodular. De tal suerte que la forma nodular es la única que puede volverse en forma ulcerativa a la larga y a lo largo de su desarrollo. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es eminentemente quirúrgico. Y aquí, como vamos a ver en algún ejemplo, la exéresis de estas lesiones debe ser amplia, con márgenes amplios de resección, tanto en superficie como en profundidad, porque tenemos que garantizar la no recidiva de esa lesión. Y tenemos que tomar en cuenta su alta capacidad de reaparecer si es que dejamos células en tejido sano. Y más aún, esto es más grave si la lesión está cercana a orificios naturales, como el caso del señor con la órbita que hemos dicho. De tal suerte que en el tratamiento tenemos que tomar en consideración esas circunstancias. Márgenes amplios de resección que nos permitan garantizar fundamentalmente la resección completa de la lesión. El pronóstico de la lesión suele ser bueno, salvo las recidivas. Si hemos hecho una resección insuficiente, una exéresis insuficiente, y se nos presenta una recidiva, podemos colegir la mayor agresividad de la misma. De tal suerte, entonces, que para el beneficio de un buen pronóstico, tenemos que garantizar dos cosas. En primer lugar, un diagnóstico precoz y en segundo lugar, una resección efectivamente amplia. No podemos perder tiempo. Y aquí este concepto métanselo bien en la cabeza. Con tratamientos tópicos, pomadas, cremas antiinflamatorias, porque no van a producir la reversión de esta lesión. Es una lesión maligna que debe ser tratada quirúrgicamente. Vayamos ahora a ver lo que es el carcinoma espinocelular. Una lesión algo más agresiva que la anterior. También muy frecuente en áreas descubiertas de nuestra piel, fundamentalmente la cara. También afecta más a varones que mujeres en proporciones de 4 a 5 por 1. Se encuentra también en niños. Y aquí una gran diferencia. Puede esta lesión espinocelular iniciarse en las mucosas, no así el vasocelular. El vasocelular se inicia en la piel e invade a la mucosa. En cambio, el espinocelular puede iniciarse en las mucosas. Y su nombre viene porque su origen está en las capas de las células espinosas de la piel. Y es altamente invasora a áreas vecinas, velozmente invasora. Es una lesión dérmica ulcerada, es la única manera en la que se presenta. ¿Y cómo diferenciamos la úlcera del espinocelular de la úlcera del vasocelular? La lesión ulcerativa del espinocelular
está rodeada de bordes fibrosados gruesos, infectándose, necrosando el tejido de la vecindad. Por tanto, nos da un mal olor. Son características clínicas que hacen al diagnóstico diferencial de un espino a un vaso celular. Provocan dolor urente. Son altamente sangrantes estas úlceras. Y afortunadamente también nos dan tardíamente metástasis. Afortunadamente el espino celular, pese a su desarrollo rápido y agresivo en su crecimiento, sus metástasis no son rápidas y suelen dirigirse tardíamente a pulmones, cerebro y en menor proporción a los huesos. Entonces, la distinción clínica de un espino a un vaso celular es la característica de la úlcera. En el espino celular es una úlcera maloliente, una úlcera altamente sangrante y fundamentalmente rodeada de un reborde indurado, como vamos a ver. Aquí tenemos un espino celular. Noten ustedes una úlcera amplia, una herida ulcerativa, rodeada de este borde fibrosado, duro, altamente doloroso y sensible, un dolor urente característico de la lesión. Necrosa el tejido de la vecindad, por tanto le da mal olor al paciente, despide un mal olor y se infecta con extrema facilidad precisamente por esa necrosis que produce. Y lamentablemente aquí también muy próxima a orificios naturales de la cara. Recuerden ustedes que en la clase de generalidades de tumoración facial habíamos manifestado, ¿no es verdad?, que mientras más cercana esté una tumoración a un orificio natural, tanto más agresiva esta ha de llegar a ser. Y aquí una experiencia que tuvimos en el servicio del Santa Bárbara. Es un espino celular en la punta nasal del paciente. Se hizo el diseño para la resección de la misma. Mal hecho ese diseño. ¿Por qué razón? Fíjense ustedes en este borde externo izquierdo, que entre el borde visible de la lesión y el punto de la resección existen más o menos entre 4 y 5 milímetros. Es decir, una amplitud suficiente y aceptable para poder resecar. Algo que no ocurre aquí, en el borde superior derecho. Prácticamente la resección, el diseño de la resección está en el mismo borde de la lesión. Con esta resección tan pequeña, tan poco amplia, no estamos garantizando su resección completa. Y lo mismo nos pasa aquí, en este borde inferior derecho. La resección está prácticamente en el mismo límite de la lesión, de tal suerte que esta es una insuficiente resección. Este diseño no es bueno. Y esto quiero demostrarles y mostrarles prácticamente para que este error no se cometa. Si se hubiese resecado esta lesión de esa manera, naturalmente y muy probablemente la recidiva se hubiese dado. Aquí tenemos la misma foto. Comparen ustedes, por ejemplo, aquí hay un espacio de piel sana suficiente y aceptable, más por el contrario, en este borde no es para nada aceptable. El tratamiento de esta lesión espinocelular, como les dije, y ya mucho más radical, es la exéresis. Exéresis muy amplia. Si hemos detectado ganglios vecinos a la región, sobre todo los cervicales y los submentonianos, si estuviesen tomados, hay que resecarlos también. Si se detectaran metástasis, que hemos dicho son tardías, pero pueden haberlas, afortunadamente estas responden bastante bien al tratamiento oncológico con cobaltoterapia o con quimioterapia. De ahí que generalmente estas lesiones
deben beneficiarse de un tratamiento mixto quirúrgico y oncológico. Este es un caso que tuvimos también con una lesión espinocelular excesivamente grande en la región occipital. Noten ustedes casi 1 centímetro de distancia para poder realizar y garantizar una resección amplia. Se hizo la resección y nos queda un defecto pues enorme. Defecto que ha de tener que ser reparado y cubierto con colgajos de cuero cabelludo y con injertos de piel. El pronóstico es muy variable y ha de depender fundamentalmente del punto en que practiquemos la exéresis. Es decir, si hemos llegado a una exéresis amplia, garantizando la no recidiva y no existen metástasis, el tratamiento es favorable. El pronóstico es favorable. Por el contrario, si hacemos resecciones insuficientes y con metástasis ya diseminadas, el pronóstico se ha de ensombrecer y ha de ser bastante malo. Y para concluir, veamos esta terrible lesión que es el melanoma maligno, que les dije que afortunadamente era el menos frecuente. Ustedes me han oído ahora explicarles en los 2 casos anteriores más o menos una forma de conducta que tienen tanto el vaso celular como el espinocelular en presentarse para poder establecer un diagnóstico cabal, temprano y preciso. Lamentablemente en el melanoma no existe esa circunstancia, porque su aparición y su desarrollo es suficientemente imprevista. Su comportamiento es muy imprevisto. No tenemos un patrón de conducta para este melanoma maligno. Se llama así porque su origen está en las células formadoras de melanina. Suele crecer sobre piel sana y de crecimiento demasiado acelerado. Una vez que ha aparecido el melanoma, ya podemos sospechar de que sus metástasis tan tempranas han podido ya diseminarse. Esa es su agresividad. Y decimos que es tan imprevista su conducta, ¿no es verdad?, que puede aparecer, por ejemplo, tanto en hombres como mujeres, a cualquier edad de la vida, con mayor incidencia en áreas descubiertas como la cara y las manos. Su forma imprevista de inicio puede ser plana completamente o puede ser ligeramente solevantada, presentarse de un color muy variable que puede ir desde el negro más oscuro, pasando por el marrón o siendo simplemente una mancha plana y blanca. Su crecimiento es súper acelerado, en pocos días duplica y triplica su tamaño. Llega a ulcerarse, a sangrar y a formarnos costras. Y ese es el momento en que generalmente el paciente acude. Y cuando en ese momento ha acudido porque sangró y formó costras, es cuando la diseminación metastásica ya se ha disparado. Y se disemina por 2 vías, y eso es lo grave, por vía linfática y por vía venosa, de tal suerte que tiene 2 grandes avenidas esas metástasis para poder llegar a su diseminación. Aquí es importante, y atiéndanme esto, son lesiones apilosas. El melanoma maligno tiende a destruir el folículo piloso de la piel. Por tanto, no vamos a encontrar pelos ni en la lesión, ni en las regiones vecinas de la lesión. Algo que es fundamental, muchachos, para establecer el diagnóstico diferencial con las lesiones melánicas benignas que hemos estudiado la semana pasada. Esos lunares melánicos benignos tienen pelos. Entonces, si tú te encuentras con un lunar en la piel de la cara que está creciendo y que ves que tiene pelos, no puede ser un melanoma maligno, porque el melanoma maligno, al destruir el folículo piloso, es una lesión apilosa. Y eso nos permite establecer el diagnóstico diferencial.
Ya dije que sus metástasis son muy tempranas y rápidas y se dirigen a pulmones, cerebro y huesos. Aquí tenemos una lesión importante ya ulcerativa con el núcleo del melanoma muy próximo, casi a 1 centímetro del canto externo de esta órbita. En este estado, probablemente ya las metástasis han podido partir. Este es un caso realmente muy agresivo que nos llegó al hospital. Es una ancianita que fue traída de una provincia de Chuquisaca al hogar de ancianos de Santa Rita, ahí en la calle Ravelo, y nada más llegar que llegó en este estado, fue llevada al Santa Bárbara, se hicieron las biopsias y se detectó un melanoma en globo ocular. Lo que aquí estamos viendo son formaciones costrosas por su alto sangrado que tuvo. Naturalmente, la lesión ya estaba súper avanzada y la sobrevida de la paciente fue muy corta. El tratamiento, como ustedes pueden colegir por la extrema gravedad de esta lesión, es muy radical y naturalmente es mixto. Vale decir, hay que hacer exéresis demasiado amplias e iniciar un tratamiento oncológico precoz con vaciamiento ganglionar de la región vecina. Sabemos que sus diseminaciones son muy rápidas por venas y por linfáticos. Entonces, el tratamiento oncológico es de rigor conjuntamente a la amplitud quirúrgica de su resección. El pronóstico es demasiado malo, muy poquita sobrevida. De tal suerte, muchachos, que estas son las 3 lesiones malignas que se